Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este primer domingo de febrero. Ya se acabó la cuesta de enero. Bueno, ya está bien. Para algunos parece que la cuesta todavía sigue, ¿eh? Aún sigue. Bueno, vamos a poner esta reunión en manos del Señor, antes de nada. Pues sí, Señor, gracias por este día, por esta oportunidad que tenemos de estar juntos. Gracias por mis hermanos, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos que abras nuestros corazones, pongas nuestros oídos atentos, Señor, a lo que tú nos dices y que nos ayudes, Señor, y nos guíes en la alabanza a tu nombre, Señor. Que todo sea para tu gloria, para tu honra. Amén. Bueno, ¿os gustan las películas? ¿Qué tipo de películas os gustan? A ver, románticas, hay algunas románticas. ¿De acción? ¿Alguno de acción? De acción, sí. ¿Ciencia ficción? De risa, la comedia. ¿Alguna de ciencia ficción? Bueno, los westerns, los del oeste, ¿no? Bueno, a mi hija y a mí nos gustan las del oeste, pero porque salen los caballos. No nos fijamos si hay algo de la trama, no, los caballos. Los caballos sí. Bueno, a mí me gustan. Yo disfruto con películas, con libros o series en los que no sabes el final hasta el final. Para mí estas son las mejores. Cuando estás con la trama da giros y giros y al final te descoloca un poco y tienes un final totalmente inesperado, ¿no? Yo este tipo de películas o de libros, pues la verdad es que los disfruto mucho, porque me mantienen en vilo. Estos que ya sabes el final desde el principio, pues bueno, están para entretener, ¿no? Pues bueno, hoy vamos a comenzar a echar un vistazo a un libro muy peculiar. Un libro diferente al resto que tenemos en las Escrituras. Es un libro histórico. Algunos incluso ponen en entredicho su historicidad. Pero lo cierto es que los datos que aporta este libro, que vamos a ver, son verídicos y las fechas son fácilmente comprobables. Esto no tiene ningún secreto, ¿no? Es un libro muy curioso porque en ningún momento se menciona al protagonista principal. ¿Tú te imaginas leer un libro, ver una película en la que, vale, todo el mundo habla, pero el protagonista principal nunca aparece? Pues en este libro ocurre esto. No aparece. Bueno, supongo que con estas pistas ya sabéis que estamos hablando del libro de Esther, ¿no? El libro de Esther tiene esta particularidad. Hay varios personajes ahí. Tenemos el rey Asuero, la reina Vasti, Amán, Esther, Mardoqueo. Estos son los 5 personajes que aparecen en la trama y la historia. Se mencionan algunos príncipes, algunos consejeros del rey, pero no a Dios. Dios no está por ningún lado. Cantar de los Cantares tampoco aparece, ¿no? Dios como tal, ¿no? Pero bueno, que no se le mencione no significa que no esté. No significa que Dios no esté por ahí. De hecho, está, y lo vamos a ver, pero es algo curioso que cuando lees el libro de Esther, siendo este un libro que está dentro del canon bíblico, pues no aparezca el nombre de Dios por ningún sitio, ¿no? No solo no hay mención a Dios, sino que tampoco no aparece ningún personaje, por ejemplo, orando, ¿no? Ni haciendo nada aparentemente religioso, ¿no? No le vemos, no sé, adorando. No lo vemos en estas situaciones, ¿no? Es muy, muy particular. Claro, vas leyendo el libro y te vas imaginando la situación
Y poco a poco tienes que ir parando para meterte en la historia y saborear los detalles, que hay muchos detalles en este libro, realmente. Detalles que en una lectura rápida pues pasan desapercibidos. Nosotros vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Como digo, es un libro muy peculiar. Esther significa estrella. Viene del persa y se relaciona con Venus. Esther se relaciona la estrella con Venus. Eso tiene un significado, ¿no? Venus es la estrella de la mañana. Porque es la última estrella, bueno, planeta, cuerpo celeste, digámoslo así, de la cual vemos su luz justo antes de que salga el sol, antes del amanecer. La última que vemos, a simple vista, es Venus, ¿no? Así que la reina Esther, pues, algún comentarista decía, emite un rayo de luz sobre la historia de Israel en tiempos oscuros. Y es eso, realmente Esther es un rayo de luz, una luz de esperanza, ¿no? En medio de lo que estaba viviendo en ese momento el pueblo de Israel. Y eso es lo que nos lleva a considerar que Dios está en el libro de Esther, mostrando su providencia con su pueblo. Veremos algún ejemplo de ello que tampoco se ven a simple vista. Pero el nombre de Esther en hebreo es Hadasa. Hadasa significa arrayán o mirto. El arrayán para los árabes, el mirto para los griegos, es una planta que tiene unas hojas perfumadas, ¿no? Ese perfume, un olor suave, fragante, un olor apetecible, ¿no? Y este también tiene su significado. Lo tenemos ahí un poco escondido en Esther y que también veremos. Así que tenemos un libro en el que, como dice un comentarista, el nombre de Dios no está escrito, pero sus huellas están por todas partes. Y lo que tenemos es un libro que nos muestra a un Dios que controla la historia, que tiene control y dominio sobre el universo que ha creado y que no es indiferente a lo que le pasa a la humanidad, ni los eventos que ocurren en la historia, sean grandes o pequeños. No es un Dios indiferente. Con lo cual podemos decir que, bueno, nuestra vida en la historia no es gobernada por el azar, por el destino, la suerte, sino por un Dios que es soberano, que lo controla absolutamente todo. Vamos a leer el primer capítulo de Esther. Os invito a que abráis vuestra Biblia, Esther 1, versículo 1. Esther 1.1 dice, aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, y los nobles y los príncipes de sus provincias. Él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días. Y nos dice ¿cuántos? 180 días. Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Había colgaduras de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol y lechos de oro y plata, sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas y el vino real abundaba conforme a la liberalidad o generosidad del rey. Y se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero.
Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Meumán, a Bizta, a Arbona, a Bicta, a Abagta, a Cetar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey Asuero. Trajeran a la presencia del rey y con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Y el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media, que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber obedecido al mandato del rey Asuero transmitido por los eunucos? Y en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo: la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan: el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ya no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media, que han oído de la conducta de la reina, hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. Si le aplaza al rey, proclame él un decreto real y que se escriban las leyes de Persia y Media para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo dicho por Memucán. Y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ella se hablara la lengua de su pueblo. Hasta aquí. Bueno, la historia que se nos relata en el libro de Esther ocurre durante el reinado de Asuero. Y en la historia la conocemos como Jerjes. Jerjes viene de un nombre, de hecho, casi impronunciable. Es hijo de Darío I y la historia que tenemos aquí pues está contextualizada entre el 486 y el 465 a.C. El principio del libro comienza dándonos pues el contexto histórico de estos hechos durante los días de Asuero. Estamos en el tiempo del poderosísimo imperio persa. Si os acordáis, Daniel le había explicado, el profeta Daniel le había explicado a Nabucodonosor cómo se iban a suceder los imperios. El imperio babilónico se llevó al pueblo de Israel como consecuencia del pecado de este, y estando ya cautivos, vino el imperio medio persa y conquistó al imperio babilónico. Así que el pueblo de Israel ya llevaba unos cuantos años de cautividad, y esta historia se encuadra después de que Ciro permitiera a un grupo de israelitas retornar a su tierra. Esto lo tenemos en Esdras capítulos 6 y 7. Así que hacía aproximadamente unos 100 años que habían sido deportados a Babilonia. Por varios motivos, algunos se quedaron en Persia, y este es el caso de Mardoqueo y de Esther. También se nos recuerda la extensión del imperio persa. No estamos hablando, permitidme la expresión, no estamos hablando de Andorra, no es un imperio muy, muy grande. Y nos dice, perdón, que es un imperio que iba desde la India hasta Etiopía. No es la Etiopía que conocemos ahora, sino el Sudán, pero bueno,
De todas formas, estamos ante un imperio gigantesco, ¿no? Muy, muy grande. Uno que nunca se había visto antes algo semejante. Nos dicen algunos historiadores que pues, el imperio persa contaba con 1.200 naves marinas, 1.200 barcos, y aproximadamente un ejército de 1,5 millones de hombres. Ahí es nada. También nos habla de 127 provincias. Es decir, nos queda claro que era un imperio muy, muy vasto. Así que al principio ya tenemos contextualizada la época histórica, y también tenemos en la escena ya el primero de los 5 personajes, el rey Asuero. Después se nos relata, desde el versículo 2 al 9, qué ocurre en esos días. Asuero hace un gran banquete. Este banquete tiene una duración de 180 días, 6 meses, medio año. ¿Tú te imaginas una fiesta de medio año? ¿Alguna vez has estado en una fiesta de medio año de duración? Puede que hayas estado en el paro 6 meses, pero en una fiesta de medio año de duración. A ver, los banquetes eran comunes en aquella época, pero lo que no era común era la duración de este banquete. Además, ¿te imaginas lo que tuvo que costar en dinero ese banquete? Fue un banquete para sus oficiales, para la gente que estaba a su alrededor, durante 6 meses. Iba a decir 6 largos meses, supongo que para algunos sí, sobre todo para los que tenían que trabajar. O para los esclavos, ¿no? No era solo un banquete para pasarlo bien, ¿no? Era que también, sino que en esos eventos se trataban también muchas cuestiones de Estado. Pero en el texto se nos indica cuál era el propósito principal de este banquete. Versículo 4. Él, Asuero, les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante estos 180 días. Claro, esta muestra no solo incluía posesiones, incluía también, posesiones, bienes materiales, incluía también personas, esclavos de otras naciones conquistadas. Se hacía exaltación, se hacía opulencia de absolutamente todo. De todo lo que tuviera el rey, lo mostraba. Quería que todo el mundo supiera y viese lo gran rey que es, el poder que tiene, cuántas riquezas tiene. Que no hay nadie en el mundo como él. De hecho, es tanto el exceso o la opulencia, que el versículo 6 y 7 nos detalla el gran esplendor que había allí, ¿no? Que se exhibía. Dice que había colgaduras de lino blanco y violeta, algunos pone azul y verde, que eran los colores que definían un poco en la época el lujo, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata, columnas de mármol, lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían, no eran vasitos de cristal, se servían en vasijas de oro, todas de formas diferentes. Y el vino real abundaba conforme a la generosidad del rey. Todo era en exceso con la idea de mostrar la grandiosidad del rey. Pero bueno, como dijimos, estos momentos también se aprovechaban pues, para hablar de otros temas y seguramente ahí planificaron algunas cosas que en el libro del Esther no están, pero sí que ocurrieron, como por ejemplo la invasión a Grecia que Asuero tenía previsto hacer. De hecho, se nos relata en Daniel 11:2, dice, ahora te declararé la verdad. Daniel 11:2, he aquí se levantarán 3 reyes más en Persia y un cuarto rey, se refiere aquí a Jerjes, a Asuero, que tenemos, obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio
contra el reino de Grecia. Hacía poco, Asuero había sofocado una rebelión en Egipto y, bueno, se pensó que podía hacer lo mismo en Grecia. Podía ir allí, conquistar Grecia, pero la historia nos dice que fracasó. De hecho, fracasó estrepitosamente. Y esto es lo que pasa entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Pasan aproximadamente, entre esos dos capítulos, unos 4 años en los que Asuero hace una campaña de invasión a Grecia y fracasa. Así que vemos a este hombre, un rey, que se tenía en alta estima y se creía superior, pues, a los demás reyes de la tierra. Y, por supuesto, al pueblo y a los príncipes y a los que le servían allí, ¿no? Y esto lo sabemos por diferentes escritos que encontramos de Asuero en la historia. Él mismo se denominaba como el gran rey, el rey de esta gran tierra, el rey de una tierra ocupada por muchas razas, y fíjate en esta, se autodenominaba él como el rey de reyes. Claro, cuando lees este libro, ves esto en la historia, ¿no? Los escritos que hay del Imperio Persa y de Jerjes, precisamente te das cuenta de que sí hay un rey de reyes y no es precisamente Asuero. Bueno, cuando termina este banquete de 6 meses, el rey hace otro banquete, de 7 días, para el pueblo que había en la capital, en Susa. Y aquí en el versículo 9 se nos introduce otro de los 5 personajes importantes en esta historia. Se nos habla de la reina Vasti, y que ella también hizo un banquete para las mujeres. Lo hizo en la casa real de Asuero. Había un banquete para los hombres y otro para las mujeres. Así que estamos dentro de un contexto en el que podemos imaginar, pues, que allí abundaba el vino, ¿no? Se nos dice, versículo 10, que el corazón del rey estaba alegre por el vino. Es una forma muy suave de decirnos que, pues, podemos fácilmente imaginar que no era solo alegría lo que tenía el rey, ¿no? Sino que iba más allá. Y es en este contexto de exceso que ocurre lo siguiente que involucra a la reina Vasti. Les dice el rey a 7 eunucos que traigan a la reina Vasti. Los eunucos eran hombres castrados, que estaban al cargo del harén del rey y podían entrar y salir de ellos cuando lo necesitaran. Además, también eran altos cargos en la corte y también aconsejaban al rey. Les dice que traigan a la reina con su corona real. Y uno puede pensar, hombre, qué majo el rey, ¿no? Qué majo, a invitar a la reina, que pase por allí, ¿no? Y que disfrute de la fiesta. Pero no es tan así, porque nos dice que lo hizo para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Bueno, dice un comentarista lo siguiente: después de mostrar a sus invitados todos los tesoros reales, Asuero se dio cuenta que aún le faltaba su tesoro más preciado. El vino le robó su sensatez y, en un alarde de magnanimidad, quiso obsequiar a sus comensales como climas de su fiesta con este último regalo: una visión de su bellísima esposa Vasti. Bueno, aquí no todos los comentaristas se ponen de acuerdo de qué es lo que estaba pidiendo el rey exactamente a la reina, ¿no? Algunos piensan que le pidió, pues, que viniera con el rostro descubierto, otros piensan que, pues, viniera, pues, de manera sensual, otros dicen que solo viniera vestida con la corona real, es decir, que apareciera desnuda, ¿no? Pero, sea como sea, cuando uno lee el texto, de manera natural uno se da cuenta de que, hombre, lo que le pide el rey está un poco fuera de contexto, ¿no? Está un poco fuera de lugar. De hecho, esto a Vasti le incomoda, es algo que le incomoda, ¿no? Que aparezca, pues, ahí delante con la corona. La corona es un elemento importante, porque Vasti perdió el derecho a llevarla más adelante,
Amán quiso llevarla él mismo, pero no pudo, y simboliza la exaltación de Esther y de Mardoqueo. Ahí tenemos la corona como un elemento en la historia. Bueno, así que un grupo de hombres, pues extremadamente alegres por el vino, vamos a decirlo así, y quién sabe cuántas cosas más. De hecho, nos podemos imaginar lo que queramos y seguramente acertaremos con lo que había en esa fiesta. Pues hombre, no es precisamente el ambiente en el que germinan las buenas ideas, ¿no? Se nos hace difícil pensar que las intenciones del rey fueran buenas, castas y puras. Pero aquí lo realmente impresionante no es lo que pide el rey. Lo realmente impresionante es la respuesta de la reina. Un hombre como Asuero, con su poder, con su majestuosidad, con su influencia, nadie, pero nadie le decía que no. Nadie. Y sin embargo, la reina Vasti le dijo que no. No estamos ante una situación normal de un matrimonio. No es esto, ¿no? No es una respuesta que la esposa le da a su marido, dice, pues no me apetece hacerlo hoy, ¿no? Vete tú, si acaso, ¿no? O estoy cansada. No es esta situación. Vasti le está diciendo que no a la persona más poderosa de la tierra y que tiene poder sobre la vida de las personas. Incluso si Vasti estuviera igualmente bajo los efectos del vino como el rey, esa respuesta tampoco era una buena idea, ¿no? Después de 6 meses de fiesta, en la que el ego del rey estaba en su máximo nivel, porque seguro que los que tenía alrededor pues no estarían sacando los defectos al rey precisamente, sino estarían pues alabándole. Y en un momento en el que llegaba el final de esa gran fiesta, de esa larga fiesta, en la que todos pues estarían alabando la majestuosidad del rey, rey, qué pedazo de rey eres, ¿no? Qué grande es tu imperio, qué majestuoso que eres, cuánto poder tienes, ¿no? Qué guapo eres y esas cosas. Esa era la idea, precisamente. Recibe la respuesta de la reina, le dice, no, yo no voy. ¿Cómo que no vas? No me imagino la escena tan tensa que tuvo que haber allí, que se tuvo que vivir en ese momento. Por el versículo 12 nos dice, entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él, se llenó de ira. Fijaos, es curioso que para la palabra ira se utiliza la misma palabra que se utiliza para veneno. Es la misma palabra. Una ira peligrosa, algo que daba miedo, una reacción que infundía terror en las personas. Una ira totalmente destructiva. Ese es el enfado del rey. Además, el autor utiliza la repetición para enfatizar. Se enojó mucho, se encendió su furor, para enfatizar el grado de enfado del rey. No dice, bueno, son cosas de la reina, déjala estar, no pasa nada. No. La idea es que le causó una gran molestia a Asuero, tanto que ardía en su furor. Y eso se hizo visible para todos. No me imagino los que estaban alrededor, después de 6 meses. Y en ese momento de la fiesta, de repente se pararía a todos y dice, que aquí morimos todos. El historiador Heródoto, que es contemporáneo ahí de Asuero, le describe como alguien impulsivo, de mal temperamento, lascivo, débil y cruel. Ese es Asuero. Incluso este historiador cuenta algunas historias sobre su crueldad, que no vamos a decir. Y esto es importante que tengamos en cuenta. ¿Cómo es el temperamento de este hombre?
porque nos ayuda a entender que diera el visto bueno al genocidio planificado por Amán contra los judíos. Asuero, Jerjes, era un hombre malvado, hasta la médula. Pero ahora este hombre tan poderoso es desafiado por la reina. Y encima es avergonzado, es humillado delante de aquellos a los que ha dedicado 6 meses, mucho dinero, mucho esfuerzo con el fin de impresionarlos con su majestad. Y además lo hace en la clausura de la fiesta. ¿Y viene la reina a fastidiarlo todo? ¿A avergonzarlo delante de todos? ¿De todos los oficiales y la gente importante del reino? ¿Pero qué se ha creído esta mujer? No se nos dice por qué Vasti desobedece una orden del rey. Podemos especular, bueno, muchos lo hacen, pero no lo vamos a hacer. Lo que sí es cierto es que realmente no contravenía ningún protocolo, ya que por historia sabemos que las reinas persas y los reyes comían juntos muchas veces. No era nada inusual, ¿no?, que llamara a la reina. Eso no era un problema. De hecho, en la misma Esther hizo un banquete para Asuero y para Amán y no representa ningún problema. Pero lo cierto es que, sea como fuere, Vasti sufre las consecuencias de ese acto. Si nos fijamos bien en las razones de esa fiesta y en lo que nos dice el historiador Heródoto sobre Asuero, vemos que realmente era un hombre débil, un hombre inseguro, con muchos complejos. Necesita compensar eso con alardes externos de su poder. Durante 6 meses Asuero se estuvo preocupando de inflar su ego, su gloria, su majestuosidad, afanándose en que los demás lo tuvieran como un gran rey poderoso, que todos vieran su grandeza. Y después de 6 meses de todo esto, Vasti, con un solo movimiento, lo desmorona. Bueno, el autor solo relata los hechos, no nos dice por qué ocurren las cosas. Pero nos comunica la idea de que tanto Asuero como Vasti están viviendo en un mundo de ilusión, en un mundo de apariencia, pero en el que aparentemente, como en el libro de Esther, Dios no aparece. Y eso lleva al desastre. Bueno, desde versículos 13 a 22 se nos explican varias cosas sobre el proceder del desplante de la reina. Después de este desplante público, el rey se ve obligado a convocar una reunión, en lo que hoy sería el Consejo de Ministros. El rey tenía sus asesores, sus consejeros, y Asuero pues no era una excepción. Lo que queda claro es que Asuero se tiene que sujetar a la ley, no puede hacer lo que le dé la gana, así que convoca para saber qué es lo que tiene que hacer. Y aparece un hombre llamado Memucán. Memucán, este es un hombre muy astuto, pero mucho. Y tiene la habilidad de convertir lo que en un principio podría parecer un asunto íntimo del rey en una cuestión de Estado. E incita a Asuero a llevar a cabo una venganza personal contra Vasti, bajo la excusa de estar defendiendo unos valores que atañen a principios básicos en el imperio. No nos tenemos que olvidar que estamos en aquel momento, en aquella época, en ese contexto. Aquí a nosotros en el siglo XXI nos parece tremendo esto, ¿no? Pero en aquel momento, pues no. Era una indignación que podría ser real, ¿no?, aunque hay otras intenciones detrás. Así que el desacato al rey en una escena pública no es un asunto personal, sino que es una cuestión de Estado, aunque provenga de la esposa del rey. Los actos de la reina, claro, podían sentar un precedente perjudicial a los valores matrimoniales
que había en aquella sociedad. Y los príncipes y oficiales tenían la obligación de defender esos valores. Por eso se dicta esto, ¿no? Dos cosas del decreto contra la reina Vasti. Una es el divorcio y otro la pérdida de los títulos reales que tenía. En cuanto a los títulos reales, ahora el autor, a partir de aquí, ya no la llamará reina Vasti, sino que la llamará Vasti a secas. Pierde la condición de reina. Y en cuanto al divorcio, claro, aquí no hay separación de bienes. No es que, bueno, Vasti se va con la mitad del imperio y se va para casa. No, no, no. Esto no ocurre así, ¿no? Vasti disfrutó hasta ese momento de cierto derecho de acceso al rey, pero a partir de ahora es confinada en las dependencias femeninas del Palacio Real. No es que ella volvió a la casa de su familia, no ocurre eso. Ella no se mueve del palacio. Tampoco fue desterrada porque sabemos que era la madre del príncipe heredero y además también era hija de unas familias nobles del imperio. Así que Vasti queda en palacio, pero sin derecho de acceder al rey. Nunca más pudo tener acceso a él. Y justo cuando está a punto de acabar esta parte de la historia, el decreto del rey ya nos anticipa la entrada de Esther, cuando el versículo 19 dice la frase, otra que sea más digna que Vasti. Cuando uno lee este edicto, se da cuenta de que no hay tanta diferencia con los días nuestros de hoy. Cuando tú lees el edicto, vemos que dice, la reina Vasti, estamos en el versículo 16, no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey. Es decir, nosotros también somos ofendidos con el rey, por supuesto. Nos hacemos los ofendidos, ¿no? La conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres, absolutamente todas, y todas las mujeres mirarán con desdén a sus maridos y dirán, bueno, si la reina Vasti lo hizo, nosotros también, ¿no? Y desde hoy las señoras de Persia y Media que han oído la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey. Y habrá mucho desdén y enojo. Y ahora Memucán le dice, claro, nosotros estamos incluidos. Memucán le dice, estamos incluidos en tu odio, ¿no? en lo que te ha pasado. Pero ahora le dice, si le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriban las leyes para que no pueda ser revocado, que Vasti no entre más en la presencia del rey y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, no vaya a ser que desinflemos el ego del rey, lo vamos a seguir manteniendo arriba, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. No sé si nos damos cuenta de cómo Memucán ha ido torciendo el lenguaje para que la mala sea ella y no el capricho del rey. Se parece mucho a la manera en la que se nos tuerce el lenguaje en el día de hoy con algunas aseveraciones, algunas ideologías, ¿no? Y el lenguaje se manipula de tal manera que aquello que parece o que es malo parezca bueno. Y al revés también, ¿no? Memucán es muy astuto con esto. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que estamos viviendo ahora ya lo vemos 480 años antes de Cristo. Cómo se tuerce el lenguaje para intentar darle forma a una idea. Hay muchos detalles en este libro, ya terminamos, pero creo que tampoco debemos perder en ellos, ¿no? No podemos olvidar que hay un actor en esta historia que no se está mencionando. No podemos dejar
de ver qué es lo que está haciendo Dios, el Dios no mencionado, aquí. Con Vasti ya fuera de la ecuación, ahora, ¿qué ocurre? Hay un vacante para una reina. O sea, todo esto no es plato de gusto para Vasti, seguro que no, pero se abre una vacante para una nueva reina. Y el capítulo 2 comienza precisamente con esto, la búsqueda de una nueva esposa para el rey. La verdad es que cuando leemos este primer capítulo de Esther, vemos que hay cosas que aparentemente no tienen explicación lógica, ¿no? No se nos explica por qué pasan las cosas y sin embargo pasan. Algunas son un tanto surrealistas si te paras a pensar, ¿no? Hay una gran fiesta de 6 meses, el rey se emborracha, le pide a la reina que se presente allí y la reina, contrariamente a lo que debería haber hecho, no lo hace. Hace justo lo contrario y desobedece. Algo que es totalmente inaudito. Es algo impensable. Y es tan inaudito que tienen que darle forma legal, incluso torciendo el lenguaje. Dios actúa de maneras totalmente extrañas a veces, ¿no? Y crea situaciones totalmente anómalas, precisamente para que nos quede claro que el que está moviendo los hilos es Él. La historia que Dios tiene prevista se va a cumplir, sea como sea. Esté involucrado quien esté involucrado, pese a quien pese, esté por medio quien sea. La historia que Dios tiene prevista se va a cumplir. Y lo hace utilizando al rey más poderoso del mundo en ese momento para garantizar la continuidad de su pueblo. Y lo hace de una manera tan ingeniosa, tan original, que queda claro que es Él quien lo hace. Porque no había manera humana de que esto se pudiera dar de otra manera. No existe. No se podía dar de otra manera si no fuera de una forma sobrenatural. Dios parece que no está, pero sí. Dios interviene directamente en la historia, de una manera sublime, para llevar a cabo su propósito, que no era otro que Jesús tenía que aparecer. Acabo con una similitud, algo que me llamó mucho la atención mientras releía este primer capítulo 1. En el versículo 4, el autor escribe intentando utilizar palabras que puedan describir la grandiosidad y la majestuosidad de esa fiesta. Dice, para mostrar Él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo, la magnificencia de su poder. 500 años después, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les intenta describir otro reino y otro rey que es inmensamente rico. Les dice lo siguiente, Efesios 2:4. Dios, que es rico en misericordia por causa del amor, del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Asuero hizo un gran banquete, un evento realmente extraordinario. Y tú y yo estamos invitados a otro banquete. Un banquete mucho más espléndido que el de Asuero. Uno en el que el mismo Jesucristo te invita. Un banquete que vamos a recordar enseguida. Uno que puedas disfrutar no 6 meses, sino por toda la eternidad en la presencia del auténtico Rey de Reyes, el más poderoso del universo. Un Rey que nos resucita con Él, que nos sienta con Él en los lugares celestiales, el único que nos da vida. Una visión de futuro única y extraordinaria.
el próximo día seguimos con Esther. Amén.